Muchachos, muy buenas noches. Nos encontramos en nuestra segunda sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje Introducción al Derecho Penal dentro de nuestro técnico laboral en auxiliar jurídico. En la primera lección, la primera sesión sincrónica, abordamos temas generales y temas conceptuales con respecto a la rama del derecho que desarrolla eh, aquella potestad punitiva que tiene el Estado de perseguir el delito, ¿sí? Aquella facultad que tiene el Estado de decir qué es y qué no es delito. Eso creo que quedó claro. Creo que realmente eh, ese concepto de derecho penal quedó totalmente evidenciado que, que realmente llegó ese conocimiento a ustedes. En el día de hoy entonces vamos a seguir con nuestra guía de aprendizaje con la siguiente temática a abordar, ¿sí? Para ello entonces eh, vamos a compartir unas diapositivas con el fin de desarrollar la temática a tratar. Bien, muchachos, entonces lo primero que tenemos que empezar a abordar, luego de que ya conocimos eh, lo que fue referente al concepto de derecho penal y sus diferentes aristas y sus diferentes puntos de vista, conocimos también cuál fue la misión del derecho penal. El día de hoy vamos a abordar unos temas más, eh, un poco más a fondo en cuanto a generalidades del derecho penal. Lo primero que hay que decir, muchachos, sí, lo primero que hay que comprender para pues, desarrollar esta temática del derecho penal es que nos encontramos bajo los parámetros y estructura de un Estado social de derecho, ¿sí? Y el derecho penal, ¿sí? Y todas las ramas del derecho tienen que amoldarse a esa estructura y a esos principios que hacen parte del Estado social de derecho. Entonces yo pregunto, es una pregunta que presumimos que todos debemos saber, pero de todas maneras pregunto. Eh, estimados estudiantes, para ustedes, ¿qué es un Estado social de derecho? Social y democrático de derecho. ¿Quién me dice? A ver, por ahí veo a Eduardo. ¿Qué me dice Eduardo, por ejemplo? Recuérdame, Eduardo, por favor, ¿qué es el Estado social de derecho? ¿Quién me dice? A ver, me dice Eduardo que no le funciona el micrófono. Profe, yo tengo Sí, Sergio. entendido pues que el Estado Social de Derecho es el marco jurídico político pues que es propuesto a raíz de que dio luz la Constitución de 1991, porque antes con la Constitución del 86 se catalogaba era un Estado de Derecho, ¿cierto? Sí, Entonces, a raíz del Estado Social de Derecho ya fueron, la Constitución fue brindando unas nuevas garantías, fue brindando unos nuevos derechos, le fue dando como que esa importancia. Entonces fue como que
dándole prevalencia a derechos, ¿cómo se dice? Los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. También eh, le dio prevalencia a derechos como el derecho a la salud, derecho al trabajo. Sí, entonces se fueron dando como que todos esos cambios que antes la constitución de antes, no sé si era, no era una constitución garantista, entonces ya con el marco de la constitución del 91 ya se fueron como que modificando unos nuevos cambios y dándole protección pues a todos esos derechos fundamentales que se dan pues hoy en día. Excelente concepto que acabas de dar de lo que es el Estado Social de Derecho. Podríamos entonces agregarle para que esté más completo ese concepto tan bueno que ha desarrollado Sergio, y podríamos decir que lo único que le podría hacer falta a ese concepto que tiene Sergio es la, el principio, ¿sí? Esa esencia tan importante que desarrolla el Estado Social de Derecho, que como lo ha dicho Sergio, nace a partir, en nuestro ordenamiento jurídico, nace a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, ¿cierto? Porque anteriormente éramos un Estado de Derecho en donde solo era necesario, o el Estado no tenía la obligación de velar por ejemplo, el cumplimiento de diferentes derechos inherentes del hombre, ¿ya? Los derechos humanos. A partir de la promulgación entonces de la Constitución de 1991, nace una herramienta jurídica como es la Constitución, ¿cierto? Dentro de esa Constitución se enmarca como forma de Estado el Estado Social de Derecho, agregándole la palabra, ¿sí? Vamos a decirlo así, esa frase de social a, a la forma de Estado. Y la palabrita social, ¿sí? Esa palabra tan importante, el Estado Social de Derecho, eh, propende por la protección y la garantía que se le da al individuo, ¿sí? Al ser humano, a la dignidad humana, el principio de la dignidad humana, ¿sí? Los valores que, que tenemos nosotros y derechos que son inherentes a nosotros, los seres humanos, eh, van a estar siempre por encima o prevalecerán por encima de cualquier norma que de pronto en algún momento tienda a vulnerar o a violentar esos derechos que pertenecen inherentemente al ser humano. Entonces, se propugna o se propende en esa forma de Estado a inicialmente y siempre a propender por la protección de la dignidad humana, obviamente del ser humano. Y es allí entonces donde vemos, y a veces es un poco em, contraproducente, o de pronto la sociedad, las personas de a pie, las personas que hacen parte de la comunidad, dicen o lanzan algunas expresiones en donde mencionan, por ejemplo, que los jueces de pronto cometen errores, o que de pronto la justicia está hecha para liberar al bandido o para liberar a las personas que cometen delitos, pero no evidencian que de pronto lo que está haciendo ese juez es actuando en derecho. ¿Y por qué lanzo estas expresiones, muchachos? Porque el derecho penal, sí, que es aquel derecho que regula todo lo concerniente a la potestad punitiva del Estado y a todo aquello que está revestido, que tiene la calidad o las características de ser delito, ¿sí? Y la persecución de ese delito. Esa persecución de ese delito, ¿sí? Que hace obviamente en cabeza del Estado. El Estado, pues, es el que tiene en cabeza, ¿sí? La acción penal. Esa persecución no puede darse, esa persecución del delito no puede darse vulnerando
derechos y garantías fundamentales, aun cuando esa persona pues sea el peor delincuente, ¿sí? Entonces es allí donde empezamos a evidenciar que, por ejemplo, aquí en Colombia será imposible, podríamos decirlo así, será imposible hasta que de pronto no se modifique la Constitución, que lleguemos a evidenciar una pena de muerte, ¿sí? Porque obviamente al encontrarnos en un Estado social de derecho en donde la principal garantía es el derecho a la vida, pues el Estado nunca va a poder condenar a una persona a la pena capital, ¿sí? Pero vemos muchachos, que a lo largo del paso de la historia, ¿cierto? A lo largo del paso del tiempo y las diferentes situaciones que se van presentando en la sociedad, obviamente esas circunstancias van a poder ser un poco más drásticas. Vemos ejemplos claros, por ejemplo, eh, el proyecto de ley que está siendo aprobado, ¿sí? O que está en camino de ser aprobado, en donde a las personas que cometan delitos sexuales con un menor de edad, pues podrán someterse o serán sometidas a una pena de cadena perpetua, ¿sí? La cadena perpetua para violadores de niños. Eh, y así, muchachos, hay que dar a entender que el Estado social de derecho, el Estado social y democrático de derecho, eh, o más bien el derecho penal, ¿sí? Esa normatividad que regula el delito, debe amoldarse, ¿sí? Eh, Debe amoldarse a las características y formas de Estado que tenga, pues, obviamente, un ordenamiento jurídico. Entonces, obviamente, por ejemplo, vemos países y estados donde, por ejemplo, la pena capital es legal. Sí, por ejemplo, Estados Unidos, la China, son países cuyo derecho penal, cuyo, cuya persecución del delito es un poco más estricta y vemos como, por ejemplo, existe la pena capital. Acá en Colombia, al ser un Estado social de derecho, se hace imposible, puesto que el derecho penal debe amoldarse a las características del estado en el cual pues estamos cohabitando, estamos siendo objeto de convivencia, ¿sí? Y por ende, muchachos, eso no es solamente para nosotros, sino que también para el gobierno y para los diferentes estamentos estatales, ellos también deben propender por la protección de la forma de Estado y obviamente el legislador, ¿sí? El legislador, el que crea la norma, debe pues someterse a las diferentes garantías y prerrogativas que demanda el Estado social de derecho. Entonces, como ejemplo, vemos que no puede haber pena de muerte, por ejemplo, todavía la cadena perpetua no está bien clara, creo que apenas va a ser aprobada, y por ejemplo, la pena máxima aquí en el derecho penal son máximo 60 años, ¿sí? Entonces, eh, propende, y a qué quiero llegar con estos estados social de derecho, que muy a pesar de que esa persona cometa el delito más aberrante, las garantías y principios mínimos que tiene esa persona por el solo hecho de ser humano, de ser humano, de ser un individuo de la raza humana, pues no van a desaparecer esos derechos pues por haber cometido delitos, ¿sí? Entonces eso por un lado, muchachos. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿O todo claro hasta aquí con respecto a esta continuación de la clase eh, del día martes? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo claro. Bien, entonces es simplemente cómo el Estado social limita el poder, sí, el poder que las instituciones tienen para perseguir el delito. Por eso vemos entonces, muchachos, como por ejemplo, y este es otro ejemplo, eh, si una captura se hace indebidamente, si una captura se hace con violencia o pues si una captura se hace omitiendo los parámetros legales que demanda la norma, pues obviamente esa persona va a quedar en libertad. No porque no haya la necesidad de someterle a una medida de aseguramiento, sino porque el procedimiento estuvo mal hecho. Entonces,
simplemente es cumplir con los parámetros que demanda la norma y que demanda el Estado Social de Derecho. Bien. Bien, muchachos, entonces vamos a hablar un poco de las características del derecho penal. La primera, y podemos decir o hace parte del derecho público. Ya lo habíamos mencionado un poco en clase presencial cuando habíamos manifestado que es o hace parte del derecho público, puesto que el derecho penal o esa capacidad o esa facultad o competencia de perseguir el delito está única y exclusivamente en cabeza del Estado, ¿sí? Es decir, el único encargado de determinar primero qué es delito y qué no es delito es el Estado en cabeza del legislador. Por eso entonces también podemos afirmar que hace parte del derecho público porque perseguir el delito, ¿sí? Es decir, investigarlo, acusarlo y condenarlo es una atribución única y exclusiva del Estado. Que se ha modificado, ya lo hemos hablado en anteriores clases. Por allí Sergio estaba muy intrigado con lo del acusador privado y eso es una novedad bastante importante, puesto que se le faculta a la víctima, directa o indirecta, pues a someterse, ¿sí? A ser un acusador privado, ¿sí? Es decir, hacer las veces de tener las competencias que tiene la fiscalía y pues podríamos decir que tener todas las facultades y competencias que tiene la fiscalía, muchachos, de investigar el delito. Pero en términos generales, muchachos, el derecho penal hace parte del derecho público porque es una competencia o una facultad que está en cabeza única y exclusivamente del Estado. Es un derecho normativo, ¿sí? Porque es un derecho normativo, muchachos, y esto tiene mucho que ver con un principio que vamos a ver en la próxima clase, en la clase presencial, que es el principio de legalidad. Ya también lo habíamos mencionado un poco y habíamos dicho que tenía la exigencia o tiene la exigencia del derecho penal para en el evento en el cual se incurra en una falta o en una conducta reprochable por el Estado, esa conducta reprochable por el Estado sea moral o sí, para que pueda considerarse delito, debe estar taxativamente en la norma, debe estar expresa en la norma. Lo que no se encuentra expreso en la norma, pues obviamente no va a poder ser considerado como delito. Entonces, esa es una de las características más importantes, porque si algo no está en la norma, si no se encuentra tipificado en el Código Penal, será una conducta que es atípica, ¿sí? Una conducta atípica, es decir, que no es delito. El derecho penal también es valorativo, porque muchachos, una de las circunstancias, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, porque muy a pesar, muchachos, de que el derecho penal sea un estado muy radical y solemne, eh, hay unos elementos subjetivos del tipo, ¿sí? Están los elementos objetivos del tipo, ¿sí? Que son sujeto, objeto y conducta, y además lo que determine el tipo penal, pero también hay otros elementos subjetivos del tipo, ¿sí? El dolo, la culpa y la preterintención, ¿sí? Es decir, aquella responsabilidad o conducta reprochable que se le debe demostrar, sí, que debe ser demostrada al momento pues, de una investigación y posterior acusación del delito, ¿sí? Porque una cosa es un delito en, en modalidad de dolo, otra cosa es un delito en modalidad de culpa, ¿sí? Y otra cosa es un delito en donde se demuestre que esos elementos faltan, ¿sí? Porque usted puede, por ejemplo,
recaer en un delito, pero si usted no tuvo la intención, si de pronto usted no buscaba eso, como en la preterintención, pues obviamente la pena a imponer será un poco más atenuada, ¿sí? Por eso será entonces por eso es un derecho valorativo, ¿sí? La gravedad del delito, la gravedad del asunto, el caso en concreto, va a tener mucho que ver con la condena a imponer por el juez de conocimiento, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, en un delito de hurto, sí, en un delito de hurto, no va a ser la misma condena a una persona que de pronto hurta sin violencia a una persona que hurta con violencia, ¿sí? Por eso es un derecho que es valorativo, depende de las circunstancias de cada caso en concreto. Y el derecho finalista, muchachos, porque el derecho penal es la última ratio, ¿sí? Es la última instancia que tenemos nosotros para poder hacer valer un derecho, para hacer cumplir una norma, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que nos han quedado mal en un negocio jurídico, de una no podemos llegar a interponer una denuncia por estafa, ¿sí? Primero hay que agotar las vías legales que tenemos, ¿sí? Primero, si tenemos la oportunidad de acudir a las vías laborales, a las vías civiles, ¿sí? A las vías de familia, ¿sí? Por ejemplo, el caso del padre que se sustrae de darle alimentos a su hijo, lo más lógico es que esa madre acuda inicialmente Una a un proceso de fijación de cuota de alimentos, ¿sí? Perdón, sí, un proceso de fijación de cuota de alimentos o si ya hay una conciliación, un proceso ejecutivo de alimentos. No ir de una vez directamente a interponer la denuncia por inasistencia alimentaria, porque el derecho penal es finalista, es la última ratio, es la última instancia que nosotros debemos utilizar para poder hacer efectivo un derecho, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo también muy claro. La última instancia es el derecho penal. Si tenemos otra vía, hay que agotar esa vía, muchachos. No podemos primero empezar a denunciar a las personas sabiendo que tenemos otras vías para poder hacer efectivo un derecho. ¿Quedó claro eso, muchachos? Preguntas. Sergio, ¿ibas a decir algo? No, no, profe, no, todo claro. Bien. Bien, muchachos. Entonces, como lo habíamos dicho, recuerden que habíamos en la primera clase que estuvimos presencial, aunque aquí tenemos estudiantes virtuales y es muy bueno hablarlo, y ya lo habíamos dicho creo que también la clase pasada, hay varias divisiones o clasificaciones del derecho penal. Ya habíamos dado primero las de derecho penal sustantivo y derecho penal adjetivo cuando hablamos de la norma relativa al delito, al delincuente y a la pena o la medida de seguridad, y al derecho penal adjetivo que es la norma procesal, ¿sí? De cómo se va a aplicar la norma para poder perseguir el delito, esa norma sustantiva. Eso creo que ya está claro y no hay que ahondar mucho en esa primera clasificación que ya abordamos. Incluso hablamos de una clasificación doctrinal en donde abordamos lo que es la introducción al derecho penal, abordamos el derecho penal general, sí, que es lo que estamos viendo ahora, y también abordamos lo que fue lo que va a ser, sí, porque eso fue que lo habíamos mencionado, derecho penal especial y también el derecho procesal penal. El derecho procesal penal no está en la guía de aprendizaje, no está en el cronograma, pero será un obsequio que les dejaré para que ustedes puedan desarrollarse. De pronto podría ser cuando entren a la carrera profesional, que ya vayan con una idea clara de más o menos qué se hace en una audiencia de carácter penal, ¿sí? Y obviamente tenemos el derecho penal objetivo, que es la norma, ¿sí? La norma jurídica como tal, abstracta, que establece los delitos, ¿sí? Las penas y las medidas de seguridad. Y el derecho penal subjetivo, que es la potestad jurídica que tiene el Estado de amenazar a la colectividad, es decir,
muchachos, no es un secreto que el hecho de que sepamos que si cometemos un delito, que si, por ejemplo, Sergio comete una estafa a Keren, él va a verse sometido a una sanción penal, ¿sí? O que de pronto Lorena cometa homicidio en la vida o en la persona de Camila, ella sabe que va a verse sometida o incurrirá en prisión de 13 a 25 años, ¿sí? Por ejemplo, eso, para cometer un delito hay que pensarlo dos veces, ¿sí? Para cometer un delito hay que pensarla dos veces, porque usted sabe que se va a ver sometido a unas consecuencias jurídicas. Y eso es el derecho penal subjetivo porque es la forma en la cual el Estado amenaza a la comunidad en cuanto a que si comete la conducta, pues se va a ver abocado a una consecuencia jurídica, de las cuales ya hemos hablado, muchachos. Creo que eso ya está más que claro. Entonces, ¿cuál es la finalidad del derecho penal? No es lo mismo misión a, a finalidad. Dijimos que la misión era que, Sergio, recuérdame, o vamos con Mayra Alejandra Bravo, que habíamos dicho que era la misión del derecho penal. ¿Qué me dice? A ver, ¿por qué están tan callados? Camila, Yureima, a ver, cuéntame que estás levantando la mano. Bueno, profe, si no estoy mal, por lo que yo he leído, es la protección de bienes jurídicos, si no estoy mal. O sea, algo así. Primero, protección de bienes jurídicos. Muy bien. Eso hace referencia a uno de los elementos de la conducta punible, que es la antijuridicidad, ¿cierto? Sí, eso es muy real. Pero también hablamos de la protección a la comunidad, a la sociedad. Cuéntame, Camila. Pues también le iba a comentar sobre eso, que una de las misiones es proteger a la comunidad y eso, más que todo el Estado ahí se encargaría de demostrar que es un peligro para la sociedad aquella persona que pues cometió el delito, entonces la función como tal del Estado ahí es separar ese delincuente pues de la sociedad y también en cuestión de que sea culpable, condenado, una resocialización en caso de que llegue a salir y pues así. Muy, muy bien. Eso es muy importante lo que ha dicho Camila. Y eso es una de las cosas que debe demostrar el fiscal, por ejemplo, en una de las primeras audiencias, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, demostrarle al juez de control de garantías que la solicitud de medida de aseguramiento, sea intramural, o sea privativa, perdón, o no privativa de la libertad, tiene un sustento en que esa persona es, primero que todo, un peligro para la sociedad o también un peligro para la víctima, ¿sí? Y que amerita ser separado de la sociedad, ser separado de ese delincuente con la imposición de una medida de aseguramiento, ¿sí? Y posteriormente, como lo ha dicho Camila, si es mérito y si se logra probar, porque eso también es muy importante, porque recuerden que gozamos de un principio que es la presunción de inocencia, si se logra desvirtuar o destruir, vamos a decirlo así, destruir la presunción de inocencia, eh, hacerse acreedor a una condena, ¿sí? Dora Alba, cuéntame, has levantado la mano, Dora Alba. La misión del derecho, pues, entendí yo de que es regular la conducta del hombre ante la sociedad de ser señalado
establecer sus derechos y sus Ujú. obligaciones. Se te escucha como muy lejos. ¿Tienes problemas con el micrófono, Doralba? Ojo, profe. O de pronto acércate un poquito más al micrófono. No, de lo que yo entendí sobre la misión del derecho, que es regular la conducta del hombre en la sociedad y señalado siempre sus derechos y las obligaciones ante los Sí, en términos generales, el derecho en general. Pero cuando hablamos de derecho penal, nos referimos a castigar, ¿cierto? El derecho penal es un derecho impositivo, un derecho castigador. ¿Contra quién? Contra la persona que pues comete errores. Obviamente algunas personas no son errores, sino que ellos sí buscaban esa consecuencia que era cometer el delito. Entonces, cuando hablamos de finalidad, ¿sí? Cuando hablamos de finalidad del derecho penal, la finalidad del derecho penal, a diferencia de que pues, es un poco más específica la misión, el fin último del derecho penal es el orden social, ¿sí? El orden social. Y a través de la misión llegamos a la finalidad, ¿sí? Podría ser, dice la misión, separar al delincuente, eh, someterlo a una pena privativa de libertad y luego, si es posible, que este delincuente se reincorpore a la sociedad siendo una persona nueva, ¿sí? Y creo que de esa manera, obviamente, logramos la convivencia pacífica y el orden social que pregona y que es uno de los fines del derecho que ya estudiamos o que ya se ha estudiado en las diferentes guías de aprendizaje que ustedes han visto. Ya habíamos dicho, el titular del derecho penal es el Estado, ¿sí? Es el único capaz de crear normas que definen los delitos e imponen sanciones, ¿sí? Es solamente el Estado, a través del legislador, el encargado de imponer una norma y de decir, de decir que es delito, es decir, manifestar, amparado en una norma, que es delito y que no es delito, em, y además indicar qué consecuencia jurídica tendría pues recaer en esas conductas. Y obviamente el derecho penal es limitado por la norma. Es lo que se establezca en la norma es lo que será delito. Si no se encuentra en la norma, será atípico. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, una de las finalidades es ponerle un freno, ponerle, sí, podríamos decir que regular esa arbitrariedad que en algún momento de pronto podría tener también algún gobierno, ¿sí? Entonces, esta también es otra finalidad que tiene el derecho penal. Bien, muchachos, vamos a entrar ya a hablar un poco sobre aspectos importantes del derecho penal, ¿sí? Los elementos del derecho penal. Y podríamos empezar a establecer o a decir que ya estamos adentrándonos un poco a lo que es el derecho penal general, ¿sí? El derecho penal general, puesto que los elementos del derecho penal podemos clasificarlos en tres, ¿sí? Es decir, estos tres elementos son la base o lo que generalmente rodea a toda, pues, a toda conducta o a toda situación o proceso que rodea el ámbito penal, ¿sí? Primero, el delito, ¿sí? Esa conducta desviada, ¿sí? Ese quehacer desviado del ser humano, que obviamente debe ser bajo los parámetros del principio de legalidad, será delito única y exclusivamente. Cuéntame, Yuraima, levantaste la mano. No, profe, fue sin querer. Vale. El primero de los elementos es el delito, que es decir, esa conceptualización normativa, o sea, ese concepto que se encuentra en la norma y que única y exclusivamente se tendrá o se conocerá como delito aquello que se encuentre taxativo en la norma, ¿sí? Lo que no está en la norma o una situación fáctica que no pueda ser
descrita en una norma y que el fiscal no pueda acusar, ¿sí? O hacer una acusación jurídica, ¿sí? Es decir, relatar o enmarcar una situación fáctica en un tipo penal, esa situación no podrá ser tenida como delito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene, por favor, el derecho, el Código Penal a la mano, la Ley 599 del 2000 a la mano, por favor, que me colabore con la lectura de un artículo? ¿Quién lo tiene, por favor? Profe, yo. Eduardo. Ya arreglaste el micrófono. Bueno, Era que estaba en el computador, entonces no me dejaba con el micrófono. bien. Entonces vamos a ver. Ya te digo qué artículo. Profe, Vamos con el ¿ artículo. Dime. me puede hacer el favor de repetirme el artículo? No, todavía no lo he dicho. Artículo 205. Vamos, Eduardo, por favor, con el artículo 205. Vamos a hacer lectura de algunos artículos donde ustedes vean cómo, por ejemplo, hay que enmarcar o conocer lo que será delito dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Eduardo, por favor, artículo 205 del Código Penal. Título cuarto, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Capítulo primero de la violación. Artículo 205, acceso carnal violento. El que realiza acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Muy bien, muchachos. Este es el primer artículo al cual pues hemos hecho lectura. Ya en la clase presencial creo que abordamos lo que fue el homicidio. ¿Cuál creen ustedes, y lanzo esa expresión, lanzo esa pregunta, perdón, de ese artículo que acaba de leer Eduardo, qué debe suceder o cuáles son los parámetros que deben suceder en una situación fáctica, es decir, un hecho real, para que una persona pueda enmarcarse o que un fiscal pueda decir que esa persona cometió e incurrió en ese delito y no incurrió en otro? A ver, ¿quién me dice? Qué Repito, pena, profe, me Te toca repite la pregunta. ¿cuáles creen ustedes que son los requisitos mínimos, o vamos a decir requisitos porque no estamos pues, diciendo que eso sea bueno, pero qué debe suceder para que una persona pueda enmarcarse o pueda el fiscal hacer una imputación jurídica y diga que esa persona cometió ese delito? ¿Sí? Vuelvo y leo, vuelvo y leo el artículo. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Me levantó la mano Mayra Alejandra. Cuéntame, Mayra Alejandra. Estás hablando, María Alejandra, pero no te escucho. Mayra. Yo consideraría que el acceso carnal violento empieza por acceder sí, al cuerpo de la persona sin autorización previa de ella, utilizando la fuerza contra esa persona. Diría yo que es la Bien, sí. primera y pues más importante. ¿Qué dice Dora? También vi que levantó la mano. Mayra levantó la mano, pero el micrófono parece que no le sirve o no podemos escucharla. Bien, entonces, Dora, cuéntame. ¿O quién más? A ver, además de Lorena, que ya dio una apreciación bastante importante. Profe, yo considero
O sea, el artículo es claro, habla diciendo el que cometa acceso carnal. O sea, ya enseguida está pues diciendo pues que lo cometa, pues ya incurre en esa conducta. Entonces, pues ese sería. Exacto. Entonces, el primer requisito, vamos a decirlo así, o la primera situación que debe suceder es la relación sexual, el acceso carnal, la penetración, ¿cierto? Porque es que, ¿qué pasa si de pronto no hubo penetración, sino que simplemente fueron unos besos a la fuerza? ¿Será que el fiscal podrá hacer una imputación jurídica por acceso carnal violento? Pregunto. No puede. No puede. Muy bien. No puede. Tendría que hacer otra imputación jurídica. ¿Sí? Tendría Profe, que yo hacer creo otra. que otro delito ¿Cómo? cantable, si no estoy mal, no sé, me corrige ¿Cómo? si ¿Cómo? estoy mal. No te escuché. O sea, yo creo que ahí, como dijo usted, que si, o sea, ahí no habría acceso carnal, sino creo que habría otro delito, pero Sí, no ya, recuerdo. ya vamos a verlo. Entonces, el primer elemento es la penetración, la relación sexual. La segunda situación que debe concurrir para que se pueda hacer una imputación jurídica por ese delito es la violencia, ¿sí? Porque una penetración, una relación sexual, si hay consentimiento, ¿sí? Y no hay una incapacidad presuntiva, como que sea menor de 14 años, pues ahí no habría delito, ¿cierto? No habría delito. Mayra, no te estamos escuchando, te escucha mal el micrófono. Entonces, bueno, entonces la situación fáctica tiene que encajar o debe encajar con la imputación jurídica, ¿sí? Es decir, debe cuadrar lo que sucedió con la norma. Si no cuadra, no podría someterse a realizar una imputación y mucho menos llegar a una acusación. Entonces, vamos con el artículo 06, Eduardo, por favor. Artículo 206. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Bien, entonces yo ahora pregunto, ¿será que si hay acceso, si hay penetración, será que el fiscal podrá imputar el acto sexual violento? ¿Qué me dice Yureima? A Profe, ver, repita que no. ¿qué repito? ¿La lectura? No lo que acabo de decir. La pregunta es la siguiente. ¿Será que enmarcará en ese artículo que acaba de leer, en este tipo penal, enmarcará el artículo o una situación fáctica en donde haya una penetración, una relación sexual con violencia? Ah, pues claro. Jamás, Claro, porque porque ya hubo. ¿Qué? jamás, porque No, profe, estamos, porque tiene que ser estamos, diferente a estamos, una penetración que sería un acceso carnal. exacto, Tiene que ser otro tipo de acto. exacto, exacto. Estamos hablando en este caso del artículo 206 de actos sexuales, no de acceso carnal. Entonces, la Me situación, confundí. Perdón. entonces la situación que marca es la que había dicho anteriormente, ¿cierto? De los besos a la fuerza, acto sexual violento, ¿sí? Eh, esa es la principal diferencia, hay que ser claros y hay que tener en cuenta primero el suceso fáctico, es decir, los hechos, y luego que veamos los sucesos fácticos, enmarcarlo, encuadrarlo en una norma jurídica, ¿sí? En un tipo penal. Entonces, no es lo mismo el artículo 205, que es una violación, ¿sí? Porque violación es fuerza, una violación donde hay penetración o una violación donde hay simplemente unos besos, ¿sí? O cualquier otra situación, por ejemplo, un manoseo, sí, cualquier otra situación donde no haya una penetración. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que ser muy específicos si algún día llegan a ser fiscales con la imputación
jurídica. La imputación jurídica es clave. Usted tiene que saber en qué tipo penal enmarca la situación fáctica, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver otro artículo. Eduardo, por favor, ¿podrías hacer lectura del artículo 239? Título séptimo, delitos contra el patrimonio económico. Capítulo primero del hurto. Artículo Hurto. 239. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. La pena será de prisión de 1 a 2 años cuando la cuantía no exceda los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bien, entonces vamos a hablar del hurto. De hoy en adelante, ustedes jamás en su vida van a decir robo. El robo no existe, ¿sí? No se encuentra tipificado en la norma. Se llama hurto, ¿sí? Ustedes jamás deben decir, no, me robaron. Bueno, y espero que nunca lo roben, pero van a decir, me hurtaron o delito de hurto. Sí, hay que ser muy técnicos, muchachos. El hurto entonces castiga ¿qué? La apropiación o el apoderamiento de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho. ¿Sí? Es decir, se disminuye el patrimonio de una persona y aumenta el patrimonio a causa de que yo me apoderé de esa cosa mueble ajena. Entonces vamos a hacer lectura. Este es el hurto simple, ¿sí? Es decir, así solito. Vamos a hacer lectura, por favor, Eduardo, del artículo 240, hurto calificado. Artículo 240. Hurto calificado. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere, primero, con violencia sobre las cosas; segundo, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones; tercero, mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque ahí no se encuentren sus moradores; cuarto, con escalonamiento o con llave sustraída falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. Muy bien, La pena será vamos a dejarla hasta allí. Gracias, Eduardo. Entonces yo lanzo la siguiente pregunta y me va a responder cualquiera de ustedes. ¿Será que es lo mismo yo apoderarme de un bien mueble ajeno con violencia o sin violencia? ¿Será lo mismo? ¿La pena es la misma? No es lo mismo. No es lo mismo. Primero porque va a encuadrar, o cada situación fáctica encuadrará en un tipo penal diferente. Si usted usa la violencia, el fiscal tendrá que imputar hurto calificado, ¿sí? No hurto simple. Si usted llega, por ejemplo, a una situación, una casa en la calle, simplemente lo que hace es aprovechar que la persona se descuida y coge la cosa y se la hurta, eso es hurto simple, ¿sí? Pero si usted llega y usa violencia, ¿sí? Le arrebata eso con violencia a esa persona, la conducta se califica, ¿sí? O pasa a ser hurto simple a hurto calificado, ¿sí? O si se aprovecha de la condición de indefensión e inferioridad, o si te metes a la casa, ¿sí? De forma engañosa o clandestina, se califica la conducta. Entonces, dependiendo de lo que suceda, ¿sí? Dependiendo de lo que pase, la situación o la tipificación, vamos a decirlo así de manera técnica, o el encuadre en el tipo penal será diferente, ¿sí? Vamos a hacer lectura ahora, Eduardo, del artículo 241 para que vean las tres modalidades del hurto. circunstancia de agravación punitiva. La pena imponible Ese de es acuerdo con los artículos. Ese es el Sí. popular hurto agravado, ¿sí?
La pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere, primero, aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. Segundo, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Ese Tercero, primer valiendo. numeral, disculpa Eduardo, ese primer numeral es lo que pasa cuando hay un caos. Por ejemplo, ahora que sucedieron estos saqueos aprovechando el paro. Las personas que capturaron haciendo o cometiendo esa situación o les imputaron hurto agravado, ¿sí? Y de pronto alguna calificación, porque de pronto fue con violencia. Por ejemplo, si yo, y disculpa Eduardo, ahorita sigues leyendo, si por ejemplo una persona se hurta un bien con violencia y además esa violencia es aprovechando un caos, el delito será agravado y calificado, es decir, va a tener las dos situaciones, es decir, va a ser peor, porque va a tener la calificación y va a tener el agravante. Entonces será un delito que encuadrará en dos tipos penales y eso es válido, eso se puede imputar hurto agravado y calificado, ¿sí? Hurto agravado y calificado. Bien, Eduardo, continúa, por favor, disculpa. Segundo, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Tercero, valiéndose de la actividad del inimputable. Cuarto, persona disfrazada, o aduciendo calidad supuesta, o simulando autoridad, o invocando falsa orden de la misma. Quinto, sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje, o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestres u otros lugares similares. Séptimo, sexto lo derogaron. El séptimo, sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Octavo, sobre cerca de predio rural, cementeras, productos separados del suelo, máquina o instrumentos de trabajo dejados en el campo, o sobre cabeza de ganado mayor o menor. Noveno, Bien, vamos a dejar hasta ahí. Entonces, allí hemos evidenciado, muchachos, que dependiendo, muchachos, de la situación fáctica, se va a realizar la imputación jurídica, ¿sí? Una cosa es la imputación fáctica, es decir, relatar los hechos, y otra cosa es la imputación jurídica, en donde esa situación fáctica la vamos a encuadrar en un tipo penal, ¿sí? La vamos a encuadrar en un tipo penal. Bien, eso es lo que hablamos o lo que hemos hablado sobre el delito, ¿sí? El delito, es decir, la conducta punible. La próxima clase vamos a hablar más a fondo sobre lo que es la conducta punible, ¿sí? Porque la conducta punible tiene varios elementos, ¿sí? La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y vamos a hablar mucho de eso. Bien, el delincuente. El delincuente también es una de los elementos del derecho penal, porque el delincuente, es decir, la persona, el sujeto activo de la conducta punible, es una de las circunstancias más importantes, ¿sí? Porque también hay que hacerse, o debe hacerse un estudio interno del delincuente, ¿sí? Primero, antes del delito, ¿sí? El delincuente o ese delincuente que es potencial, ¿sí? Descubrir qué personas pueden tener una situación riesgosa hacia el delito, es decir, por ejemplo, personas que de pronto tienen necesidades, personas que están en indigencia, personas que tienen alguna circunstancia que pueden llegar en algún momento, esas circunstancias lo pueden llevar a cometer o a la comisión de una conducta punible. Pero también hay un estudio posterior, sí, hay un estudio posterior porque ese estudio posterior se hace a través de si esa persona se autodeterminaba, si esa persona realmente sabía lo que hacía, si esa persona realmente buscaba el resultado que se obtuvo, ¿sí? Saber si primero si esa persona es o no imputable, o si es posible que se le imputen cargos, teniendo en cuenta si es capaz o incapaz, si es imputable o inimputable,
¿sí? Si esa persona realmente se enmarcó o cometió el delito, la conducta punible bajo sus 5 sentidos, ¿sí? Eso también es muy importante. Y por último, muchachos, tenemos la pena, ¿sí? La consecuencia jurídica, ¿sí? Es decir, la consecuencia a infringir una norma de índole penal, ¿sí? Eso ya lo hablaremos en otra ocasión, puesto que es un tema que es bastante amplio porque allí encontramos la medida de aseguramiento, encontramos la prisión, encontramos lo que es la multa, ¿sí? Penas accesorias, penas principales, y que también será muy importante en nuestro estudio, muchachos. Eso también va a ser muy importante en nuestro estudio porque está, por ejemplo, la diferencia entre medida de aseguramiento y la prisión, ¿sí? O diferencia entre detención y prisión, no son lo mismo. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre detención preventiva, ¿sí? O, por ejemplo, la prisión? ¿Cuál es la diferencia? Pues la detención preventiva es cuando a la persona que cometió pues el delito aún no se le ha condenado como tal. En cambio que una prisión ya como tal, pues ya ha sido condenado la persona por dicho delito. Muy bien. Tú lo has dicho, Camila. La detención es anterior o previo a una condena. La prisión es posterior a una condena, ¿sí? Entonces, allí surgen varias nociones, varios conceptos que debemos estudiar, como por ejemplo la medida de aseguramiento, medida de seguridad, medida de aseguramiento privativa de la libertad, medida de aseguramiento no privativa de la libertad, y qué debe concurrir para que un juez conceda o acceda a la solicitud de la fiscalía a una medida de aseguramiento. Y de pronto también vamos a ver qué sucede o qué puede suceder para poder lograr una sustitución de medida de aseguramiento. ¿Sí? Es decir, lograr, por ejemplo, que una persona que esté en la cárcel pase o a sí, que esté en la cárcel, que esté en un centro de reclusión carcelario, pase, por ejemplo, a una prisión o a una medida de aseguramiento en su residencia, es decir, en una domiciliaria. Entonces, muchachos, eso va a ser muy importante. Eso vamos a verlo pues en otra ocasión. Bien, muchachos, ya para ir finalizando nuestra clase, ¿sí? Para ir finalizando nuestra clase, vamos a ver. Para ir finalizando nuestra clase, sabemos y de siempre debemos entender de dónde proviene el derecho penal, ¿cierto? En Colombia, ¿sí? Porque de pronto en otras jurisdicciones, en otro ordenamiento jurídico no es así. En Colombia la fuente más importante es la ley, ¿sí? La fuente más importante es la ley, amparado en que en Colombia, en este sistema penal, impera lo que es el principio de legalidad, lo que les había dicho. Única y exclusivamente será delito lo que se encuentre enmarcado en la norma. El derecho penal es muy taxativo. Si una conducta no encuadra en un tipo penal, será atípica, ¿sí? Será atípica. Pero el juez de conocimiento y también el juez de control de garantías pueden apoyarse en otras fuentes de derecho, fuentes extralegales. Es decir, que el juez, para tomar una decisión, puede utilizar la costumbre, unas sentencias de las altas cortes, es decir, jurisprudencia, puede utilizar doctrina, puede utilizar principios generales y obviamente tratados internacionales. Es decir, un apoyo o una interpretación jurisprudencial, doctrinal, costumbrista, ¿sí? En cuanto a poder de pronto llenar un vacío que tenga la norma. La norma no es exenta de algún vacío. Entonces, si de pronto hace falta completar un ciclo a partir de estas otras fuentes del derecho,
el juez estará en toda la facultad de utilizarlas para poder tomar una decisión, ¿sí? Decidir si condena o absuelve. Decidir si condena o absuelve, ¿sí? Bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? Ya estamos finalizando. ¿Todo claro o tienen alguna pregunta? Todo claro. Muy bien, Todo claro, profe. muy bien. A la próxima voy a pedir que prendan las cámaras, así que vengan preparados, muchachos. Ustedes ya saben. Bien, Profe. ¿sí? Cuéntame. Sí, profe, está bien. Bueno. Esto lo vamos a tocar, muchachos, en clase presencial. Muchachos, entonces ha sido un placer acompañarlos en esta clase de hoy. Profe, sí, igual pues vemos que no podemos ir el sábado, algunos van a haber clases virtuales también así, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Ah, ok, listo. Todo lo que se dé de manera presencial, pues va a ser tocado acá de manera virtual, ¿sí? Entonces, no se preocupen por eso. Cuéntame. Profe, lo del trabajo, que dijo que nos iba a explicar algo ahí. No, o sea, era que lo que les dije, muchachos, era que tenían que esperar la, la sesión de ahora, pues, para que hicieran el trabajo, para que hagan el taller. Si tienen alguna duda, pueden hacerla, pero ya ustedes están plenamente capacitados para realizar su taller, ¿sí? Sino que necesitaban de esta clase para poder desarrollar el taller. Ya en estos momentos, ustedes ya han visto la primera lección completa y están en toda la capacidad de hacerlo. Cualquier duda que tengan, pues no duden en escribirme al interno, ¿sí? O al grupo también, no hay ningún inconveniente. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar la actividad? Tienen el fin de semana, muchachos. Tienen hasta el fin de semana, así que Gracias. procuren ser puntuales, no se dejen cogerle el tiempo, por favor. Es importante que pues ya ustedes que van avanzados en su técnico, pues sean responsables, ¿cierto? Hay que ser responsables con las actividades. Entonces, muchachos, no siendo más, damos por terminada la sesión sincrónica. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.